Paz González, jurista y constitucionalista, porque ya llegó para hablar sin censura de estas decisiones que se están tomando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como hombre de leyes me tiene que dar su opinión de este papel político también que le han entrado a jugar algunos ministros de la Suprema dirigida por la ministra presidente Norma Piña. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal a todo el público? Muy buena tarde ya para allá ustedes. Acá todavía es de día. ¿Cómo ves que bajaron el plan B los ministros? Fíjate, Vicente, que como lo dije en la videocolumna de hace rato, que hubo ahí bastantes fallas en el proceso legislativo y lo que yo advertí es que la oposición va a aprovechar cualquier error, por mínimo que sea, incluso los va a provocar, porque los integrantes de los cuerpos legislativos, con todo el dolo, también dejaron pasar ciertos tiempos, casi se escondían para que no les notificaran las propuestas, las minutas, los dictámenes, y sí creo que tiene que haber también autocrítica al interior de los órganos legislativos. No le pueden dejar todo al presidente y no le pueden achacar todo a la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte determinó que hubo tal cúmulo de errores en el procedimiento legislativo que era imposible considerar que se cumple con el principio constitucional de deliberación democrática. Eso es en estricto derecho lo que la Corte dijo. Ahora, políticamente, como tú dices, sí la Corte está entrando en un camino muy peligroso que no le beneficia a nadie, absolutamente a nadie, de invalidar procedimiento legislativo en lugar de analizar el fondo del problema. O sea, si te vas a meter a revisar los vicios de una norma, pues analiza la norma en sí. ¿De qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve a la propia Corte? ¿De qué le sirve a los partidos? O sea, queremos ver justicia de fondo y no de forma. Y ese también es un mandato constitucional. O sea, quienes defienden la decisión se escudan en que el principio de deliberación democrática es muy importante y no puede estar encima los acuerdos políticos que hagan al interior de la Cámara de Origen o de la siguiente Cámara para darle trámite urgente. Bueno, pero también apliquemos el principio de justicia de fondo y creo que la Corte en estos casos sería mejor que entrar al fondo porque se trata de normas muy relevantes para la organización administrativa del INE. Ni siquiera era una gran reforma electoral, no era la reforma electoral que esperábamos en el sexenio, era una reforma deseable. Pero bueno, punto y aparte, no han ganado nada. O sea, yo sé por qué la oposición santifica y glorifica a la Corte y tampoco entiendo por qué en la 4T se demoniza a la Corte. O sea, estamos técnicamente iguales. O sea, la 4T ganó en el 2018 con esas reglas absurdas, con esos excesivos formalismos administrativos en el INE y en los procedimientos electorales, y se ganó, y se les ganó bien. Se les volvió a ganar en el 2023 en las intermedias. Se les ha vuelto a ganar el año pasado en las gubernaturas. Se les volvió a ganar este año en otras gubernaturas. O sea, no van a lograr nada con que lleven sus asuntos a la Corte. O sea, politizar o judicializar la política no les está dejando ningún dividendo, pero ningún dividendo a la oposición. O sea, yo no sé, porque, o sea, me da risa que lo que queda de Claudio X González, si es que acaso queda algo políticamente de él, dice, qué bueno que la Corte es una buena noticia. Pues no, o sea, la Corte no les va a hacer el trabajo electoral, o sea, no van a ganar en la Corte lo que no ganan en las urnas, jamás van a ganar en la Corte lo que no han ganado en las urnas. Entonces, es muy absurdo, es una decisión, si me lo preguntas, Vicente, irrelevante. En términos a lo mejor de reducción de gasto, de reducción operativa, de eficiencia presupuestal, tal vez tiene algún impacto, pero
Por eso ya el INE tiene una nueva integración. También los consejeros y las consejeras del INE, los nuevos que entraron, que hacen un equilibrio ante esa vieja guardia del INE, que todavía hay vieja guardia conservadora, también tienen que hacer un equilibrio para hacer eficiente el órgano que está gestionando las elecciones, que es el INE. Entonces, el propio presidente lo ha demostrado. O sea, la fuerza que tiene un gobierno es la eficiencia presupuestal, la no corrupción y el ahorro en no estar gastando el dinero público en asuntos corrientes, ¿no? En transportes, en carros nuevos, sino en gastarlo en lo que realmente necesita el pueblo. Entonces, desde mi punto de vista, aunque la Corte se está metiendo en estos vericuetos políticos que no le van a llevar a ningún lado, y que debió entrar al fondo del asunto, analizar si realmente la reforma era o no constitucional, en lugar de analizar los errores legislativos que pudieron haberse cometido. Yo creo que el fondo es que no ganaron nada los opositores y que malamente están pretendiendo darle este papel protagónico a la Corte, cuando la Corte, pues, de acuerdo a la visión que tienen esos 9 ministros, pues los errores en el procedimiento legislativo fueron graves, según es Si me, lo que dicen, lo que dijeron ayer, Vicente. si me apuras tantito, el presidente gana perdiendo o perdiendo gana, mi querido Isaac de Paz González. Como ajedrecista político, pues creo que lo que anuncia hoy lo confirma. El presidente Andrés Manuel López Obrador no va a quitar el dedo del renglón, enviará iniciativas sobre reforma al Poder Judicial y ahí sí se van a parar de cabeza algunos del coraje. El presidente reiteró antes de concluir su administración que antes de concluir su administración enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que sea el pueblo el que elija jueces, magistrados y ministros, tal y como se hizo en la época de Benito Juárez. Y eso sí está fuerte precisamente para este Poder Judicial tan cuestionado y hoy en el centro del debate público, Isaac. Sí, sí, Vicente, fíjate que también es un doblete porque los opositores no van a poder decir que esta reforma electoral respondía a los intereses de Morena, a los intereses del presidente y de quien vaya a salir candidato o candidata por la 4T. Entonces ya se les quitó esa narrativa, se les deja su viejo INE tal y como estaba burocráticamente hablando. Entonces ya no van a poder decir, es que en el 2023 el presidente acomodó todas las piezas en el INE y por eso pudo aplanar el camino para la llegada de quien lo va a suceder. Entonces, también ya se les acabó esa narrativa. ¿Qué van a decir ahora? O sea, van a perder exactamente igual o peor que como perdieron en el 2018. Entonces, aunado a eso, a lo que tú mencionas, a la reforma judicial para elegir jueces, juezas, magistrados y ministros de la Corte, pues creo que habría que puntualizar las condiciones de la participación. Al interior del Poder Judicial es necesaria una renovación que le den más, por ejemplo, hay muy pocas convocatorias para que personas externas participen en las convocatorias de secretarios, secretarias, jueces de distrito y magistraturas en los tribunales colegiados. Y creo que esta reforma va a amplificar para que se vaya renovando el Poder Judicial y va a haber competencia, porque hoy por hoy no hay competencia, no es sencillo para alguien externo o externa entrar al Poder Judicial, se tiene que hacer forzosamente en la mayoría de los casos a través de la carrera judicial. Entonces, pues sí, ahora sí que vamos a darle competitividad, ¿no? Porque muchos de la derecha es su palabra favorita, hay que hacer competente a los órganos públicos. Bueno, pues vamos a competir en condiciones de igualdad, que se salga a proponer su plan de justicia, su plan de cómo vas a administrar la justicia. Y esto, algunos dicen, es una locura, algunos juristas dicen eso, pero no conocen los sistemas jurídicos en donde cada 3 años los jueces salen a responderle a su electorado y hacer campaña para ser ratificados. Estoy hablando de, así funciona en Texas, por ejemplo.
cada 3 años los jueces locales salen a ver cómo la gente está de acuerdo o no con lo que han dicho en sus sentencias o en su gestión judicial y votan nuevamente por ellos o no, o eligen a alguien nuevo. Entonces, no es una locura, hay ya ejercicios en otros países, hay que estudiar un poco el derecho constitucional comparado para saber que esto es factible. Entonces, pues sí, yo también esperaría una reforma de los poderes judiciales locales, Vicente. El tema no es nada más el Poder Judicial Federal. También en los poderes locales hay muchísimo hermetismo, mucha falta de transparencia, muchas personas que ni siquiera tienen seguridad social, que trabajan en juzgados, mucha corrupción al interior de los juzgados, consejos de judicaturas que están cooptados por el gobernador, por la legislatura local, y eso casi nadie habla de ello y casi nadie lo toca. Entonces, yo le añadiría a esa reforma a que también los gobiernos morenistas reformen sus poderes judiciales locales. Ya hay mayoría ahora morenista en todo el país, así que es un llamado también urgente a que habría que empujar hacia allá la reforma judicial integral de todos los jueces y juezas de este país. Si no, pues nada más va a cambiar un poder, pero eso no garantiza que el otro sea eficiente. Y hablando de justicia, todos estamos como en una cadenita productiva, y si se hace algo mal acá al principio, va a estar mal lo del medio o va a estar mal lo del final. Entonces, Claro. yo haría un llamado a una reforma judicial integral, o sea, que incluya a los estados. Y para cerrar, doctor, y agradecerte siempre tu generosidad, tu paciencia, el presidente lanzó un reto que pues es con la intención de convertirse en un buscapiés, ¿no? Políticamente hablando. Reta a los ministros a contestar. Dice que la mayoría de ellos creen que el pueblo no existe y hablan de respeto a la Constitución cuando ellos mismos no están dispuestos a respetar la Constitución. De hecho, la violan, especialmente el artículo 127, porque siguen ganando más que el presidente de la República. Bueno, ¿cómo van a estar cercanos al pueblo los ministros con sus autos y sus choferes y su séquito de personajes? Y no estoy exagerando, doctor, para cerrar tus opiniones. No, no, no estás exagerando, Vicente. En el Poder Judicial hasta se les paga la renta a los jueces, algunos jueces, algunos magistrados, el Poder Judicial les paga la renta. eh, Algunos sí, claro, debo señalar que en materia penal las condiciones son muy particulares porque están expuestos a los ataques de los cárteles. Ahí sí, en materia penal, yo sí, mis respetos, porque es un grupo de alto riesgo, ¿no? O quienes trabajan en la materia penal. Pero ganan lo suficientemente bien en general, muy bien en el Poder Judicial. Ellos mismos, algunos dicen que es como una beca muy relevante, y hay gente muy valiosa en el Poder Judicial, que yo conozco, gente bien estudiosa, bien valiosa. Pero efectivamente, la mayoría de esta corte ha tenido decisiones muy lamentables, muy contrarias a la Constitución. Y nada más voy a mencionar una que me gusta mucho recordarla, porque luego se rasgan las vestiduras de la democracia. Ellos permitieron la ampliación del mandato de los magistrados y magistradas electorales en el 2016. Esos magistrados que están ahora debieron haber concluido en el 2019, y les ampliaron el mandato, contrariando lo que dice la Constitución, que solo deben de durar 4 años, y les echaron a unos 6, a unos 7, y bueno, ya se quieren enquistar ahí. O sea, todo lo que critican del presidente, la oposición lo ha facilitado y la Corte lo ha hecho, por lo menos en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, sí es muy lamentable, no tienen esa calidad moral para decir, nada por encima de la Constitución, pero ellos sí. O sea, ellos sí, como tú dices, se pasan por el arco del triunfo de la justicia, el artículo 127, que dice que debe haber un tope en los ingresos, y ellos dicen, no, pero es que yo entré como a la corte en el 2007, en el 2010, y tengo que ganar lo que ya me pagabas. Y claro que eso es muy lamentable, porque habla de una visión muy alejada de los intereses de la sociedad, de la
del pueblo, de la salud pública, hablando en términos amplios, ¿no? Que esa debería ser la supremacía de la ley, la salud popular, el bienestar colectivo, porque esa es la razón de ser del Estado. El Estado existe pues para el beneficio colectivo, no para el beneficio particular, como dice el presidente. Pues quieres hacerte millonario, haz una empresa o inventa algo para que te hagas millonario. Y sí, es muy lamentable este papel que han jugado la mayoría de algunos ministros y algunas ministras en la Corte, ¿no? Y también, pues sí, ahí el presidente se ha dado de topes porque ha dicho claramente que por lo menos 2 de sus postulaciones a la Corte han sido pues muy fallidas, ¿no? Bajo ese amparo de la independencia judicial. Así que esperemos que haya mejores postulaciones a la Corte, que se analice bien la trayectoria, quién es quién en cuanto a su enfoque constitucional, porque ahí se puede ver quién es quién en lo que uno ha hecho o no en materia de análisis constitucional, Vicente. Y bueno, pues te agradezco muchísimo y quiero hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo Paco y Jaime Hernández, el maestro, bueno, ambos maestros del periodismo, y lo que dice el público, he estado atento a lo que dice el público, y yo por lo menos he visto que Sin Censura es una plataforma súper objetiva, que aquí no se favorece a nadie, lo poco que yo he observado, y que no me gusta que se ataque a esta plataforma como que si aquí somos chayoteros o se recibe dinero de algún aspirante o aspiranta en la 4T. Entonces, yo creo que sí se les da cabida a quienes quieren participar o no. A mí me consta que siempre me has invitado de muy buena lid y nunca hay una imposición de una línea, y si la gente que participa aquí tiene o no su corazoncito, bueno, eso ya es muy de cada quien, Vicente. Así que yo sí hago un llamado a que esta plataforma es muy neutral, muy objetiva y se está conduciendo de la mejor manera, de lo más profesional que se puede en estos tiempos tan importantes y, como diría el presidente, estelares en la historia de México, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Isaac. ¿Y por qué no cerramos, doctor, invitando a la audiencia a tus redes sociales? Claro, Vicente, muchas gracias. Me pueden seguir en @Isaac de Paz en Twitter y Isaac de Paz González en mi canal de YouTube. Y muchísimas gracias, Vicente, que tengan excelente tarde por allá y bueno, pues que se la pasen muy bien analizando aquí en esta plataforma, como dice Vicente, sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias. Eso, el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Y nada más para agregar a lo que estaba diciendo Isaac, si es que no tenemos todo el material de todos los aspirantes, pues es que no abarcamos, no podemos, no tenemos todos los fierros, todas las herramientas, discúlpenos, pero pues no tenemos los presupuestos que manejan en esos medios que sí reciben mucha lana y que, bueno, que aquí hemos señalado cuántas veces. Gracias, Isaac. Gracias a todas las personas que están al pendiente de Sin Censura.